Bueno, les agradezco mucho la puntualidad. El día de hoy vamos a hablar de tratamientos secundarios o tratamientos biológicos en vertimientos. La idea es realizar un paso a paso de cuáles son los mejores tratamientos biológicos que hay en este momento, aplicando no solamente microorganismos, sino otro tipo de organismos como son las plantas. Algunas veces uno que otro animal, algún insecto también nos puede ayudar aquí en ese tratamiento biológico. Al finalizar voy a dejar unos minutos por si algún grupo ya ha buscado algún artículo que le parezca interesante para hacer los seminarios, si hay alguna duda acerca de los seminarios, pues para poderla resolver. Listo, entonces, ¿cuál es el objetivo de esos tratamientos biológicos? Entonces, recordemos primero que veníamos de dos tratamientos anteriores, de un pretratamiento, que es aquel que espera dejarnos el agua lo mejor preparada para ingresar a esos tratamientos. Y en ese pretratamiento se hacen procesos físico-químicos donde se retira sólidos de gran tamaño, algunas arenas, grasas y sólidos suspendidos, pero digamos que se enfoca más en sólidos de gran tamaño. Y después de esto ingresa un tratamiento primario que también es físico-químico, donde ahí sí, a través de dos procesos, uno primario y otro secundario, se hace una clarificación del agua, sedimentando unos sólidos que se encuentran en la parte media de estos tanques. Y este proceso primero se hace natural, que por el peso de la partícula, la característica de la partícula, pues caiga por gravedad hacia el fondo del tanque. Y en un segundo momento adicionamos unas sales de aluminio, sales también de hierro, uno o el otro. Y esto lo que va a permitir es que se neutralicen las cargas, se absorban esto al aluminio, se formen puentes de hidrógeno entre una molécula y la otra, y de esta forma tenemos un coágulo que finalmente va a terminar por peso cayendo al fondo del tanque. Ahí también hablábamos de un proceso de flotación donde se hace una separación de grasas debido a la diferencia de densidades que hay entre el agua y la grasa. Entonces, de esta manera, dando el tiempo de espera de la sedimentación, las grasas podían subir, flotar y finalmente, con el mismo proceso de clarificación, estaba conectado al proceso de flotación y eliminación de grasas, eliminábamos ya tanto lodos como estas sustancias. Ahí vamos. El jueves vimos una caracterización de un río, el agua que iba en un río que pasaba durante diferentes puntos y evaluamos antes de entrar a una petar y después de entrar a una petar. Una petar que no tenía un proceso biológico, solamente era físico-químico como el que hablábamos anteriormente. Y si recuerdan, vimos que tenía una alta concentración de microorganismos que veíamos que se habían dado porque no tenía ningún proceso de eliminación de estos y también porque le habíamos dado la posibilidad de alimentarse de esa materia orgánica y obviamente reproducirse. Entonces, ahí entran estos siguientes procedimientos, que el objetivo pues tiene que ver con la eliminación ya de esa materia, perdón, que se corrió, de esa materia orgánica que básicamente es biodegradable, es decir, que algo en la naturaleza sea capaz de degradarlo y que además de eso tenga otra característica, que es no sedimentable. ¿Por qué esta característica? Porque si fuera una sustancia sedimentable, ya seguramente se hubiera retirado con el proceso anterior. Entonces lo que queda en esta agua es un sólido posiblemente que por su peso no se va a sedimentar, él va a flotar, se va a mantener floculante en la mitad del agua. También vamos a encontrar aquí materia orgánica que ya está mezclada con el agua, que difícilmente pues, se va a poder sedimentar.
Y también el objetivo de eso es que lo podamos llevar esta agua, después de tratada, a un sistema natural de depuración de aguas. Lo ideal es que esto lo llevemos a un tratamiento por humedales, un tratamiento ya secundario donde finalmente se trate de eliminar la mayor carga biológica posible. Eliminemos tanto microorganismos patógenos como la materia orgánica que esté ahí presente. Entonces entremos en materia. Hay 3 tipos de tratamiento biológico. El primero de ellos es cuando hablamos de tratamientos de tipo natural. Es decir, es un tratamiento biológico donde realmente hay muy pocos mecanismos, es decir, no utilizamos un gran equipo, una gran indumentaria, no, tampoco necesitamos instalaciones muy grandes, una tecnología amplia, no, son realmente tratamientos donde tratamos de hacer que la naturaleza haga su trabajo, tratar de hacer un humedal o llevar a un humedal esta agua que tuvo un tratamiento previo. Entonces aquí tenemos un sistema de agua superficial, es decir, un humedal en este caso artificial. ¿Qué se está haciendo entonces? Que ingrese a través de un tubo el agua que ya tiene un tratamiento primario, debe atravesar este humedal. Este humedal es un tratamiento aerobio. Realmente no tiene una profundidad muy amplia. Los humedales máximo tienen 1 metro, 1,5 metros de profundidad, pero lo ideal es que estemos trabajando de profundidad unos 30, 50 centímetros, que nos permita que el agua pueda fluir, atraviese las diferentes plantaciones. Aquí trabajamos sobre todo es tratamientos por plantas acuáticas, donde las raíces van a tomar la materia orgánica que venga de esta agua, la absorben, las mismas raíces van a atrapar estos sólidos que no se han podido sedimentar, ahí se atrapan, y finalmente tendremos un agua mucho más clarificada. Y nuevamente estamos conectados a una tubería que me va a llevar esta agua ya al siguiente proceso, que puede ser un riego o llevarlo nuevamente al río, depende de lo que se haya pensado hacer con esta agua. Pero como se dan cuenta, no estamos ocupando una gran cantidad de equipo, realmente son 2 tubos y haber hecho el tanque, obviamente un tanque que esté impermeabilizado, pero es lo más natural posible. Los otros 2 tratamientos se conocen entonces como tratamientos biológicos de instalación, su nombre lo dice, son tratamientos biológicos donde sí es necesario que utilicemos equipos e instalaciones adecuadas para el tipo de tratamiento. Generalmente requieren un costo muy amplio de equipos y de instalación. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la combinación de varios tratamientos. Hasta acá sería un tratamiento primario, donde estamos retirando sólidos, y a partir de aquí entraríamos en tratamiento secundario, biológico. En este caso, lo que se está llevando es a un reactor aerobio y por lo tanto requiere que tengamos equipos para, por ejemplo, la aireación, para que pase de un tanque al otro, para que tenga la inclinación adecuada para que 6 sólidos se puedan retener aquí, se haga el asentamiento para esto, se retiren esos lodos después y pasen al siguiente reactor. Entonces, es un tratamiento, como les digo, que requiere equipos, instalaciones y es costoso. Y por último, un tratamiento de separación de sólidos, es decir, de los lodos que salgan de aquí y de los lodos que salgan del anterior, se hace finalmente un tratamiento. Y con estos lodos puede hacer también un trabajo para que esto que es un lodo finalmente lo pueda utilizar como un abono. Entonces el tratamiento biológico de vertimientos me habla no solamente del tratamiento de aguas residuales, sino también de sus lodos, lo que tendríamos acá. Entonces esos serían los 3. ¿Cómo se clasifican entonces? Bueno, el anterior a la clasificación dependiendo de los equipos, de la tecnología necesaria para realizar ese tipo de tratamientos. Pero también se puede clasificar dependiendo de la presencia de oxígeno. Entonces, eso lo hemos visto desde el principio de nuestra clase de microbiología. Entonces, aquí tenemos sistemas aerobios, obviamente son microorganismos que requieren del oxígeno para poder oxidar las sustancias que están presentes
en este vertimiento. Realmente cuando hablamos de sustancia estamos hablando de materia orgánica y, como les digo, es necesaria la presencia de oxígeno. Sistemas anaerobios, pues todo lo contrario. En este caso los microorganismos están exentos de el oxígeno. El oxígeno para ellos es tóxico, así que debemos eliminarlo de este tipo de tratamientos. La ventaja que tienen estos tratamientos anaerobios es que al final obtenemos la descomposición de la materia orgánica, pero también obtenemos como producto final un biogás de un alto contenido energético que lo podemos reutilizar en esta planta para hacer sostenible, como hablábamos, por ejemplo, de nuestra petar, el salitre, y finalmente también sale un lodo residual. Entonces, de acá tenemos 3 productos: el agua, el biogás y el lodo. Tratamientos aerobios, solamente 2 productos finales: el agua y el lodo. Entonces, empezamos a ver las diferencias entre el uno y el otro. Acá tenemos la comparación de procesos aerobios y anaerobios cuando se aplican a un tratamiento de microorganismos, un tratamiento biológico. Entonces veamos una por una. El costado izquierdo son sistemas aerobios, derecho sistemas anaerobios. Como les mostraba en la diapositiva de plantas de tratamiento que requieren instalación, los sistemas aerobios necesitan que de alguna forma estemos aportando oxígeno a nuestro tratamiento. Puede ser a través de la inyección de oxígeno, puede ser por el burbujeo que se le da con aplicación de tubería que oxigene estos tratamientos, o por un movimiento constante que se le dé al agua. Cualquiera de ellos significa un costo, porque estamos de alguna manera requiriendo que se le dé oxígeno al tratamiento. Mientras que el sistema anaerobio, con respecto al oxígeno, no es necesario hacerlo, necesitamos es que se elimine, por lo tanto, tenemos bajos costos de instalación. Acá suben porque requiere de alguna manera que estemos dando oxígeno. En el tratamiento aerobio, entonces, hay un límite en la carga que se puede tratar. Les contaba en los tratamientos de humedales. La profundidad no puede ser mucha porque si hago un humedal de más de 3 metros, ya no sería un humedal, sino que estoy hablando ya de una laguna anaerobia. Todo aquel que tenga una profundidad mayor a 1.5 metros ya se vuelve un sistema anaerobio. Ustedes lo están viviendo con algo muy pequeñito, con sus columnas de Winogradsky. Esas columnas no tendrán más de 30 centímetros y ahí estamos logrando un sistema anaerobio. Entonces, si lo llevamos a algo más amplio, pues estamos viendo que no podemos recargar tanto un sistema anaerobio porque finalmente lo que queremos es eliminar el oxígeno presente y ya no sería un sistema aerobio, sino anaerobio. Sistema anaerobio es la capacidad para altas cargas orgánicas o hidráulicas, se me quedó raro. Sistemas anaerobios. Los que salen acá no están estabilizados. Son los que finalmente requieren que tengamos un proceso para que se puedan reutilizar. Sin embargo, el proceso aerobio va a hacer algo en cuanto al ciclo del nitrógeno que no lo hace el sistema anaerobio. ¿Y qué es? Poder hacer una nitrificación simultánea. Es decir, que cuando se haga aquí la degradación, seguramente todos los compuestos nitrogenados, todos los compuestos orgánicos nitrogenados se van a convertir en amoníaco y gracias a que hay presencia de oxígeno, inmediatamente van a pasar a ser nitratos. Se da la nitrificación simultánea gracias a la presencia de oxígeno. Y tiene una ventaja que hay una mayor depuración gracias a esos sistemas aerobios. Rápidamente degradamos más materia. ¿Qué pasa con tratamientos anaerobios? Al no tener oxígeno, pues no se hace este proceso de nitrificación, es decir, que cuando salga de acá la materia orgánica, tendrá una alta carga de amoníaco que requerirá un tratamiento posterior. ¿Para qué? Para que ese amoníaco se convierta en nitrato y finalmente algunos microorganismos lo puedan tomar.
Hay una pequeña producción de lodos. En el caso de los anaerobios es una muy grande ventaja, pues porque si no producimos lodos, pues no se va a obstruir tanto nuestro tanque. Al no producir lodos, finalmente no tendremos que hacer un gasto muy importante en un tratamiento para ellos. Sin embargo, hacer el montaje, esperar que los microorganismos se adapten al sistema y que inicie el proceso, dura mucho tiempo. Es un sistema lento. Mientras que acá, a las 7 horas ya arrancó el proceso, aquí puede haber pasado más o menos unas 72 horas para que empiece a realizarse el proceso de depuración. Y pues también es muy delicado, pues porque necesita que estemos muy pendientes de la presión. Aquí se están generando gases. Si uno está pendiente de la presión, pues puede generar una explosión innecesaria, pues, por no tener controlados estos gases. Entonces, esa es como la comparación entre el uno y el otro. Aquí lo que tenemos es el balance energético de los dos procesos, tanto el aerobio como el anaerobio. Seguramente ustedes ya han visto o el próximo semestre entrarán a ver una asignatura que se llama balance de materia y energía. Entonces, esto es para que comprendamos que no está lejana la realidad. Aquí, como les contaba en la primera clase, en la microbiología es donde empezamos a unir todo lo que vieron en sus clases anteriores a su ingeniería ambiental. Entonces, en todo proceso, en todo bioreactor debe haber unas entradas y unas salidas. Debemos tener controladas unas condiciones y saber efectivamente cuánto ingresa en cuanto a masa, volumen y cuánto sale. Y también tiene que ver con energía. Entonces, eso es lo que estamos comparando con el uno y el otro. Entonces, miremos. En la parte aerobia, ¿qué me ingresa? Me ingresa, por ejemplo, en este caso, un afluente con una DQO, una demanda química de oxígeno de 100 kilogramos. Vean que en el reactor anaerobio vamos a comparar un afluente con la misma característica, una demanda química de oxígeno de 100 kilogramos y la misma temperatura, 20 grados centígrados. ¿Qué más me va a ingresar en la parte aerobia? Pues debe ingresarme energía. ¿Para qué? Para hacer la aireación de este reactor. Para que estos microorganismos que estén aquí presentes tengan el oxígeno suficiente para poder sobrevivir. Y debo mantener el agua a una temperatura de 20 grados centígrados. Entonces, realmente aquí no es que vayamos a gastar energía en cuanto a mantenimiento de temperatura, pero sí en la parte de aireación. En este proceso, entonces va a tener dos salidas. ¿Cuál va a ser la salida del efluente? Esta que tenemos acá. Entonces veamos la diferencia entonces. Ese efluente sale con una DQO de 10 kilogramos. Es decir, que me depuró el 90% de la materia orgánica que estaba ahí presente. Un 90% es un rendimiento muy alto en una planta de tratamiento. El efluente de acá sale realmente con muy poca materia orgánica, un poco de QO. Pero ¿para dónde se fue esa de QO? Recuerden que la materia no se destruye, simplemente se transforma. Pues veámoslo por acá. La otra salida son los lodos que se van a producir en este tratamiento. Recuerden que les decía que en el tratamiento aerobio hay exceso de producción de lodos, porque los microorganismos también están generando una alta cantidad de nuevas células y eso también hace que aumente la cantidad de lodos presentes. Pues aquí la de QO sale con 60 kilogramos. ¿Dónde está el restante? Pues está en microorganismos que seguramente también pueden estar aquí presentes, pero con el proceso que se está aplicando, seguramente hay microorganismos patógenos que se han logrado eliminar. Listo, está la comparación del aerobio. Ahora veámoslo con la parte anaerobia. Entonces les contaba que entraba un afluente con la misma característica del anterior. ¿Qué más ingresa? Por aquí me dice que calor, pero si ustedes se dan cuenta, esta flecha que está ingresando el reactor viene de una misma salida. ¿Por qué?
En este caso, el reactor sí requiere que los microorganismos se mantengan a 35 grados centígrados. Entró a 20 y debe estar a 35, requiere de calor para mantenerlo a esa temperatura. Pero este mismo proceso anaerobio me va a producir gas metano que vamos a reutilizar perdón, como fuente de calor para mantener esa temperatura. Entonces, no requiero un gasto adicional de energía porque el mismo proceso me está generando el sustrato, que en este caso es gas metano, que necesito. Adicional a eso, no todo el metano se va a gastar acá. Hay una parte de él que podemos reutilizar en otros productos. Entonces, por ejemplo, nuestra planta de tratamiento, la PETAR, el salitre, se podría utilizar para el horno, que si ustedes recuerdan, nos decían que estaba más o menos entre 100 y 180 grados centígrados para poder hacer una estabilización de esos lodos. El efluente, ¿en qué cantidad de DBO va a estar? 10 kilogramos. Realmente se dan cuenta en cuanto a la depuración, es prácticamente lo mismo. Entre los dos se logra un 90% de esa depuración de materia orgánica. Entonces, en esto no habría tanta diferencia. Sin embargo, veamos la cantidad de lodos que salen. Aquí me salían 60 kilogramos. Un lodo con un decubo de 60 kilogramos. En este caso, el lodo que me sale de acá está estabilizado. Es mucho más fácil de poder reutilizar. Y la decubo es de 10 kilogramos. Entonces, si vemos eficiencia, ¿cuál creen que sería el mejor proceso? ¿Aerobio o anaerobio? Según lo que les acabo de explicar. ¿Qué me dicen ustedes? El anaerobio, ¿no? Profe. Ujú. ¿Por qué creo que es el anaerobio? Profe, pero ¿por qué si son tan eficientes los anaerobios? Porque siempre montan aerobios. Bueno, La mayoría de las plantas que yo he visto, todas manejan sistemas aerobios. Básicamente por lo delicado que es el proceso. O sea, si no ve por eficiencia, todos diríamos que es un proceso anaerobio, porque vimos que finalmente salimos con 3 productos casi estabilizados, el gas metano se puede reutilizar, pero lamentablemente es un proceso difícil de manejar. ¿Por qué? Las condiciones en las que está nuestro planeta, pues donde vivimos, donde lo estamos manejando, es aerobia. Hay que mantener retirado el oxígeno de este proceso. Hay que estar pendientes de la presión que se está generando acá. Porque si no, les contaba hace un momento, si uno no está pendiente del manómetro de que no se suba la presión, puede estallar. 2, también mantener la temperatura. Entonces, todo eso hace que sea un poco más costoso, porque tendría que tener una persona aquí pendiente, o sea, no en cuanto al montaje, sino el proceso de estar alguien ahí pendiente y a las posibles consecuencias que traiga el mal mantenimiento de estas plantas. Entonces, lamentablemente es por eso, porque si uno lo piensa por la eficiencia, en cuanto a la depuración de materia orgánica, todos diríamos que es un proceso anaerobio el mejor. Pero por lo delicado que es, por eso montamos es un proceso aerobio. Es la diferencia entre el uno y el otro. Listo. En cualquiera de los dos se va a hacer la primera parte de esta degradación. Si ustedes recuerdan, esto se los puse en el parcial. Y hace el resumen de lo que hablábamos en nuestros ciclos biogeoquímicos. Los microorganismos que van a hacer cuando ingrese la materia orgánica a cualquiera de los tratamientos. Entonces, la materia orgánica, recordemos que son proteínas, carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos, vitaminas, todas esas sustancias pues van a pasar a un proceso de hidrólisis, donde generalmente son los microorganismos los que van a hacer esa degradación, ese rompimiento de enlaces, donde van a convertir esto que es complejo en algo mucho más simple. Entonces las proteínas las convierten en aminoácidos, los polisacáridos en monosacáridos, los lípidos en ácidos grasos, en alcoholes, y pues el siguiente proceso sería una acidogénesis, es decir, convertir estos aminoácidos, azúcares, ácidos grasos, en ácidos. Hasta acá van los dos procesos. Aerobio y anaerobio van a hacer esto de acá.
convertir esto en ácidos, por ejemplo, propiónico, butírico, valérico, el mismo ácido pirúvico que viene del proceso de glicólisis, viene acá. Es un proceso aerobio o anaerobio, vienen hasta acá. Después de esto tendrían que ingresar el proceso de fermentación, donde es obligatorio que no haya presencia de oxígeno. De aquí para abajo es un proceso anaerobio. Y es donde se van a producir esos gases que hablábamos hace un momento, ese biogás, que es un subproducto de los tratamientos anaerobios. ¿Qué va a ocurrir ahí? Estos ácidos quedan unos productos intermedios, va a ingresar a una oxidación anaerobia conocida como acetogénesis, es decir, que van a producirse acetato, y lo que va a ocurrir es que de estos ácidos va a pasar a ser acético y por el otro tendremos hidrógeno y dióxido de carbono. Por aquí estamos empezando a ver algo de los gases que se producen en ese biogás. Finalmente, de este ácido acético necesitaremos otro grupo de microorganismos que hablábamos en el ciclo del carbono, que venían a convertir este ácido acético en gas metano. Ese proceso se llama metanogénesis. Y, como les decía, eso lo vimos en el ciclo del carbono. Entonces, en este gas metano, esa producción de gas metano, pues también el proceso de pasar de ácido acético a gas metano, pues también va a haber unas moléculas de dióxido de carbono que se producen en este proceso. Ese biogás, por lo tanto, me va a tener gas metano en una alta concentración, dióxido de carbono, algo de ácido sulfídrico, pues porque también es un proceso que viene aquí de esta degradación, y agua, es lo que va a venir acá. Entonces, como les digo, este proceso de acá es cómo los microorganismos realizan su proceso de metabolismo. Es importante reconocerlo porque dependiendo de la materia orgánica que tengamos nosotros, o que tenga el vertimiento, mejor dicho, sabremos qué tipo de microorganismo podemos aplicar para reducir la mayor carga de materia orgánica. Entonces, por ejemplo, si yo lo que tengo es más sustancia inorgánica que orgánica, pues me voy más para una parte anaerobia para que se haga ese proceso de una vez. Si es desde materia orgánica, cualquier microorganismo va a empezar a hacer el proceso. Entonces, ya en los ciclos biogeoquímicos mirábamos, por ejemplo, que si yo lo que tengo es un vertimiento donde tuvo la presencia de una gran cantidad de lignina de celulosa, como por ejemplo en una empresa productora de papel, sus vertimientos tienen una alta concentración de estos carbohidratos, pues yo les contaba que no todos los microorganismos son capaces de degradarlas. Entonces, si yo quiero hacer este proceso de hidrólisis de ese tipo de materia orgánica, pues en ese caso debería ser un tratamiento donde esté aplicando hongos, que son los capaces de eliminarme la lignina y la celulosa. Si no, lo que vimos es que el vertimiento tiene una alta concentración de productos que son químicamente complejos, que han sido constituidos por nosotros los seres humanos y que son difíciles de poder degradar. En ese caso, pues debo buscar un consorcio de microorganismos que me ayuden a degradar ese material, lo que hablábamos con el petróleo, por ejemplo. Entonces, si yo conozco muy bien el tipo de vertimiento que tengo ahí, el tipo de características, pues voy a poder hacer mucho mejor este proceso de degradación. Espero que al final pues yo pueda obtener esto de gas metano si he decidido hacer un proceso anaerobio como tratamiento secundario de ese vertimiento. ¿Preguntas de esto? No, profe. Muchas gracias. Listo, continuamos. Entonces aquí, eso que hablábamos ahorita, paso a paso, haciendo el resumen de esos ciclos biogeoquímicos, está aquí resumido. Entonces, recordemos que el metabolismo de cualquier organismo tiene dos fases, catabolismo y anabolismo. Cuando hablamos de catabolismo, estamos hablando del proceso de degradar materia orgánica para convertirla en materia inorgánica y además lo más importante de ese proceso es obtener energía.
porque con esa energía se pueden hacer otros procesos. Una vez se obtenga esa energía, pasamos a un proceso de anabolismo, donde esa energía y esos productos secundarios que salen del catabolismo lo reutiliza la célula para producir nuevos organismos, nuevas células. Entonces, es el catabolismo y el anabolismo. Entonces, veamos cómo se diferencia el catabolismo en un proceso aerobio de uno anaerobio. Esto que está acá, digamos que sería como la fórmula química de cualquier materia orgánica, porque debe contener carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, sabemos que algo de azufre, y las letras que están acá serían los átomos que lo contengan. Lo puse de esta manera para que pensemos que obviamente es una materia orgánica que puede contener una gran variedad de compuestos. Pues me va a variar muchísimo del uno al otro, pero digamos que la base es la misma para la entrada del proceso de catabolismo, sea aerobio o anaerobio. Lo que me va a cambiar, obviamente, es los subproductos. En un proceso aerobio, los microorganismos lo que van a hacer es, de esta materia orgánica que había ingresado, convertirla en dióxido de carbono, en oxígeno, en nitrato, que recordemos que es un paso importante acá, que no ocurre en el siguiente, y anión sulfato. Entonces, lo convertimos en materia inorgánica. Y recordemos que hablábamos que la materia inorgánica me puede servir como fuente de alimento para las plantas. Entonces, aquí lo que les hablaba de los tratamientos naturales. Entonces, hago un tratamiento inicial con microorganismos que me da la mayoría de carga microbiana, y lo que salga del producto o de ese catabolismo, pues va a ser fuente de alimento para las plantas acuáticas, y de esa manera ellas crecen, se alimentan y me están depurando el agua de estos contaminantes. Veamos el proceso anaerobio. Como les decía, ingresa exactamente lo mismo. En el proceso anaerobio me salen como productos dióxido de carbono también, pero me sale adicional gas metano, que digamos que es en lo que va a salir en mayor proporción, ácido sulfídrico, amoníaco y agua. Les contaba hace un momento, este amoníaco no es estable. Es importante que para continuar un proceso de estabilización de esta agua, que tengamos un proceso aerobio después de esto, para convertir este amoníaco en nitrato, y que esto se vuelva más estable. El agua finalmente, ¿con qué me va a salir? El agua me puede ser con traza de estos gases, pero seguramente en la mayoría tendrás algo de amoníaco. En el agua me va a quedar algo de amoníaco, y el resto es lo que tenemos como ese biogás. Obviamente el amoníaco también puede volatilizarse e irse con este biogás, pero parte también va a estar integrada con el agua. Ya empezamos a ver las diferencias al final de cada proceso. En el anabolismo, pues de esta materia que lo habían tomado como fuente de alimento, al finalizar todo este proceso, esta obtención de energía, pues al final obtendrán células bacterianas, que en uno va a ser mayor cantidad que en el otro, que ya vamos a ver en el siguiente cuadro. Este que está acá es nuevamente un balance, en este caso es de materia y energía, de los dos procesos para la degradación de materia orgánica, un proceso aerobio y un proceso anaerobio. Este de acá es el anaerobio y este de acá es el aerobio. Digamos que esta primera fila vamos a evaluar el carbono y en la siguiente la energía. Entonces, del 100% de el carbono que ingrese a estas plantas de tratamiento, el 5% va a ser utilizado para producir biomasa, es decir, producir nuevas células. Y el resto de carbono se va a convertir en biogás. Es decir, que una parte es para células muy pequeñas, solo un 5%, y el otro 95% será convertido en gas metano y dióxido de carbono. ¿Ves? No hay tantos microorganismos, pero sí algo que nos interesa mucho, que es el biogás. En el caso anaerobio, del 100% del carbono que había ingresado en esa materia orgánica, el 50% se va a ir para biomasa. O sea, 50% es para convertirse en nuevas células, en nuevas bacterias, en nuevos hongos, en nuevas levaduras. Y el otro 50%, como es un proceso anaerobio, se va a convertir en dióxido de carbono.
Ahora veamos el balance de energía. Del 100% de la energía que ingresó a estos procesos, del 5 al 7% se va a utilizar para producir nuevas células, este poquito que hablábamos acá. Del 3 al 5% es energía que se va a perder. ¿Por qué se va a perder? Porque son procesos donde es una actividad muy simple de la célula que no tenía algo que ver con el tratamiento, pero es muy poco lo que se pierde. Y el resto de la energía, el 90%, se va a recuperar con el biogás. Entonces, se dan cuenta, es bastante eficiente. Del 100%, que el 90% sea para producir gas de esa energía, y del carbono el 95% se convierta en biogás, es porque es muy eficiente el proceso. Con respecto a la parte anaerobia, del 100% de la energía que había ingresado, el 60% se va a utilizar para producir nuevos microorganismos, y el 40% restante se va a perder. ¿En qué se va a perder? Pues en el proceso de hacer la respiración, se va a perder ese otro 40%. Entonces, en cuanto a eficiencia, la utilización del carbono y la energía siguen ganando el proceso anaerobio. Pero, en este caso, al haber producido en condiciones aerobias una mayor cantidad de microorganismos, pues hace que haya mayor cantidad de organismos que estén consumiendo la materia orgánica, y por lo tanto el proceso va a ser mucho más eficiente en menor tiempo con respecto a lo que está pasando acá. ¿Por qué? Si aquí me ingresaron 100 células al principio, al final tendré 105 bacterias. Esas 105 son las que me van a hacer todo el proceso de producción de biogás y de la producción de nuevas células. Se demora, por lo tanto, un poco más que con respecto a este de acá. En este caso, si tenía 100 bacterias, al final tendré 150 que están generando un proceso mucho más rápido con respecto a este anaerobio. Pero también viene una desventaja. Al tener una mayor cantidad de biomasa, significa que hay mayor cantidad de lodos. Entonces, están ventajas y desventajas del uno y el otro. Pero, por ejemplo, lo que nos decía Camilo, que por qué no lo utilizamos tanto, pues porque obviamente esto hace que requiera más tiempo que las condiciones aerobias. Al tener también menor cantidad de microorganismos trabajando, se demora más hacer el proceso. Entonces, son las diferencias. Listo. ¿Qué tipo de microorganismos podemos utilizar en los tratamientos biológicos? Bueno, antes de terminar, ¿hay alguna pregunta de esto? ¿Está quedando claro en qué utilizan los microorganismos la energía y el carbono que ingresa? ¿Claro? Sí, profe. Sí, profe. Muchas gracias. Listo. Sí, profe. Entonces, gracias. Entonces, aquí lo que vamos a ver es que realmente ingresan básicamente todos los microorganismos que hemos hablado durante el semestre. Microorganismos primarios, estamos hablando básicamente de bacterias que estaban presentes ya en ese vertimiento. Bacterias que venían, por ejemplo, de los excrementos de los animales, que venían del proceso de lavado de los alimentos. Esos microorganismos que venían adheridos al suelo o la tierra que se recogió durante un deslizamiento, son los que, estando ya en contacto con esa materia orgánica, van a empezar a trabajar. Por eso los conocemos como primarios, porque ya vienen con el agua. También podemos utilizar algas, que ya son procesos fotosintetizador, por lo tanto es un sistema lo más natural posible donde estos organismos puedan realizar fotosíntesis. En este caso, obligatoriamente debe ser un proceso aerobio, porque debe ser un proceso al aire libre. También podemos utilizar en conjunto hongos y algas, pero algas en alguna ocasión que no hagan fotosíntesis. Algas que en ocasiones son heterótrofas, por ejemplo, las euglenas. Las euglenas son un grupo de algas que se mueven como si fuera un protozoo, que generalmente ellas tienen cloroplastos en su organismo, pero cuando no pueden hacer fotosíntesis, su organismo logra cambiar la forma como se alimenta y se vuelven heterótrofas. Pueden hacer ese proceso de degradación. Y los protozoos, es decir, lo que conocemos como parásitos. Aquí todos nos pueden servir.
Obviamente al final, pues no deben estar ellos presentes ahí para poder obtener un agua lo más reusable posible. Pero reducirlos al máximo se puede también lograr después con un proceso de desinfección. Pero todos los que hemos visto nos van a servir aquí como un tratamiento biológico. Vamos a ver esos tres grupos que hablábamos inicialmente de clasificación de la materia orgánica, de la degradación de materia orgánica, cómo trabajan uno por uno. Entonces, cuando son tratamientos biológicos de tipo natural, pueden ser de dos maneras. Lagunas aireadas o de aeración, su nombre lo dice, debemos aplicar oxígeno de alguna manera a los tanques, o lagunas o estanques de estabilización. ¿Por qué tienen este nombre? Porque recuerden que les contaba que este proceso, al ser aerobio, va a generarme unos lodos que no están estables. En estas lagunas lo que se va a intentar es que esos lodos tengan la mayor estabilidad en cuanto a pH, en cuanto a temperatura, cantidad de microorganismos y que se puedan reutilizar después. Si ustedes ya han revisado la lectura que les dejé para esta semana, tenemos básicamente un artículo que me habla de ellos, porque son necesarios cuando hacemos un proceso aerobio. Y como bien lo decía Camilo, en Colombia o en la gran mayoría de empresas a nivel mundial se prefiere hacer un tratamiento aerobio por la eficiencia. Uno, dos, porque no requiere un tratamiento tan delicado, estar pendientes de muchas condiciones, entonces es importante que sepamos manejar estas lagunas de estabilización. Entonces veamos estos dos procesos. Aquí están las lagunas aireadas, aireadas o de aeración. En este caso, como les contaba hace un momento, es importante que se incorpore oxígeno a estas lagunas. Esto que tenemos aquí es una araña donde se está inyectando oxígeno en la parte superior de los lagos. También se puede ingresar en la parte inferior, que desde el fondo del tanque se puede inyectar oxígeno. También se puede hacer con hélices, que en lugar de estar inyectando oxígeno, lo que hago es movimientos en el agua. ¿Para qué? Pues para que cuando tengan contacto con la atmósfera, con esta parte superior, se estén aireando. ¿Para qué tipo de agua se puede hacer este tipo de procesos? Básicamente aguas residuales domésticas o también aguas que vengan de procesos industriales. Este es el otro que les contaba, en este caso es de burbujeo. Eso que tenemos aquí está inyectando oxígeno desde el fondo a todo el tanque. Entonces vemos las burbujas que se están generando. El problema es que también puede llegar a generarme espumas como está ocurriendo acá. Si no se hizo un buen tratamiento físico-químico, es un tratamiento primario antes hasta agua, pues seguramente estaremos logrando esta espuma que no es conveniente, porque si hay espuma en la parte superior me vuelve un proceso anaerobio. Es muy difícil que el oxígeno esté presente en la superficie. Entonces, por eso hay que eliminar espumas antes de este proceso. Profe, tengo una pregunta. Dime. Por ejemplo, es que he visto casos donde ponen primero va un reactor, ¿cierto? Sí. Después de ese reactor hacen un proceso de clarificación. Ya el agua sale totalmente clara y ahí la pasan a otro reactor. En ese reactor hay posibilidad de que se forme materia orgánica. Bueno, de que se forme materia orgánica, no, sino que se estabilice, que empiece a formar biolos, que empiece a formar los. Es posible, pero dependiendo del tipo de reactor, porque los reactores pueden ser aerobios o anaerobios. Si tienen reactores No, aerobios, todo lo dime. que yo estoy diciendo es aerobio, aerobio. Listo. Sí, si es aerobio, sí se pueden generar lodos, porque al crearse nuevas células, esas células en algún momento lo que van a hacer es solidificarse y crearme un nuevo lodo, que va a ser obviamente parte de materia orgánica, pero también en mucho van a ser los cuerpos de esos organismos que se han reproducido durante el proceso de depuración. Entonces sí, sí es posible que Sí, se profe, forme. pero si en el anterior proceso se tumbó todo, o sea, salió un agua cristalina, ¿hay posibilidad de que se empiece a formar lodo? Si había microorganismos, sí, sí es posible. Obviamente no es la misma cantidad, es muy diferente tener una carga alta de materia orgánica que tengan de dónde tomar microorganismos y poder replicarse y que tanto la materia orgánica como el microorganismo se sedimenten, a que al final solamente quedaban uno que otro microorganismo que se pudo haber reproducido y va a quedar algo de carga
sí, algo de microorganismos que se van a reproducir y que su peso va a hacer que se sedimente. Obviamente, como te digo, no es la misma concentración, pero es posible. No va a ser lo mismo, pero es posible que se genere algo de sedimentos en este caso. Ok, profe, gracias. Matías. Listo. Entonces, el oxígeno que se suministra a estas lagunas aireadas se hace por ventiladores, por arañas o por tubería que me inyecta oxígeno. Importante que lo que se inyecte en esta parte superficial no debe pasarme entre 750 a 1500 revoluciones por minuto. ¿Por qué? Porque esto lo que va a hacer es moverme mucho más fuerte el agua que está ahí presente, y una velocidad tan amplia lo que puede hacer es llegarme a romper los posibles coágulos o sedimentos que se estén formando durante el proceso de degradación. El microorganismo lo que va a hacer es adherirse a materia orgánica y empezar a consumirla. Entonces, por ejemplo, si el microorganismo era un hongo, era un protozoo que tiene ramificaciones, que tiene cilios, pues ellos lo que van a hacer es atrapar aún más esa materia orgánica y por el peso de ellos mismos van a generarme un lodo que se va a ir al sedimento. Si yo genero un burbujeo más amplio de este, eso que les acabo de contar puede llegar a romperse y fallar el proceso siguiente de clarificación. O dos, ocurre lo que está ocurriendo acá. Ese proceso que está acá es generación de espuma. Entonces, por eso no puede superar estas revoluciones por minuto. El suministro de oxígeno debe ser de 0.7 a 1.4 veces la DQO que queremos eliminar. Si tengo una DQO de 200 partes por millón, pues lo que deben hacer ustedes es aumentarlo 0.7 o 1.4 veces. Es decir, si tenía 200, esos 200 lo que voy a hacer es agregar ya no 200 mililitros de oxígeno, sino que en este caso van a ser aproximadamente 340 partes por millón de oxígeno en este caso. Entonces deben superar en un poco más la cantidad de cubo presente. ¿Por qué? Debo suministrar el oxígeno suficiente a los microorganismos para que sean capaces de degradarme la materia orgánica que estaba ahí. Por eso debe ser un poquito mayor la cantidad de oxígeno que queremos adicionar. Ventajas de este Profe, proceso. ahí con respecto a esa tasa, ¿la podemos trabajar con el menor o con la mayor? También depende del tipo de agua que tengamos. Yo sugiero hacerlo con la mayor. ¿Por qué? Porque estoy dando oxígeno suficiente para que puedan hacer todas las actividades biológicas que requieran, y adicional a eso, haga el metabolismo para degradarme la materia orgánica ahí presente. Si les falta oxígeno, más se van a demorar en hacer el proceso. Listo. Ventajas. El tiempo de retención, es decir, que el agua esté en estas lagunas, va a ser solamente de 2 a 10 días. Al tener un proceso de rollo, tenemos una alta concentración de microorganismos que se están reproduciendo, que están ayudándome a degradar más fácilmente esa materia orgánica, y por lo tanto hay mayor eficiencia en la depuración de esta carga que está acá. Deficiencias. Obviamente, al requerir un equipo que me esté inyectando oxígeno, pues necesito de un área adecuada pues, para tener esos tanques que les acabé de mostrar. Es un área amplia, o por lo menos que tenga los equipos suficientes para poder airear el agua que está saliendo de ahí. Obviamente es un gasto en cuanto a energía. También una desventaja, el bajo aporte de oxígeno disuelto. Pues, tener la necesidad de estar inyectando oxígeno, es muy poco el oxígeno que va a salir disuelto, que tiene que ver con la pregunta que hacía Camilo hace un momento. ¿Hacia cuál me voy más? ¿Le inyecto menos o más oxígeno de la DBO? Debido a esto, que no tenemos una gran cantidad de oxígeno disuelto, siempre es mejor ir un poquito más. Mejor que tengan más oxígeno para poder hacer el proceso a que les falte. Siguiente, son las lagunas o tanques de estabilización. De estos, digamos que es lo que más se está utilizando en este momento. Obviamente, si el municipio o la empresa tiene el espacio suficiente para hacerlo, porque requiere de un área
grande para hacerlo. Si no, pues hay que pensar en un tratamiento que no requiera de tanto espacio. Entonces, son esas que tenemos aquí, estas tres que están por aquí escondiditas. Y digamos que la definición de estas lagunas es que son grandes embalses donde la carga orgánica es depurada por acción de microalgas y bacterias saprófitas. Recordemos que saprófito es materia orgánica muerta, se alimentan de materia orgánica muerta. Tiene tres objetivos principales. El primero es que podamos remover toda la materia orgánica que esté presente en esos vertimientos. Segundo, eliminar microorganismos patógenos que estén presentes en el agua, pues que el consumo de ellos pues pongan en peligro la salud del consumidor, y utilizar ese efluente final ¿para qué? Básicamente para la agricultura, para campos que estén cerquita a ellos. Por eso esta imagen que les traje acá. Están cerca a estas lagunas por varias razones. La primera de ellas es porque puedo reutilizarlas para, en este caso, la parte paisajística para un cultivo de plantas. Por ejemplo, si es una empresa de madera, entonces para crecimiento de árboles, o también para cultivos que estén cerca, dependiendo de la calidad de agua que salga, pues hablábamos hace 8 días de eso. Si es un agua que no tiene patógenos, que no tiene parásitos, posiblemente para cultivos donde las frutas puedan tener contacto con la tierra, o si no, pues en la parte agrícola donde las frutas o lo que sea consumido de esta planta no tenga contacto con el agua. Les decía que estaban estos árboles por otra razón. ¿Por qué? Porque tener otras estructuras sobre ellos, pues eso también me va a ayudar a atraer otro tipo de especies. Ejemplo, pueden traerme aves que me van a ayudar de alguna u otra forma a moverme el agua que tengo aquí presente, a remover un poco los olores que se puedan llegar a generar acá, porque pueden quedar atrapados porque ellos lo toman en sus hojas para hacer fotosíntesis, en el caso del dióxido de carbono. Entonces, esa es la forma como tenemos para mitigar ese tipo de daños. Ventajas, entonces, pues la eliminación muy eficiente de la demanda biológica de oxígeno, de los sólidos suspendidos que hayan quedado ahí presentes y, ojo a esto, de los patógenos. ¿Por qué? Vamos a tener otros microorganismos que van a ser capaces de eliminarlos. ¿A través de qué? Interacciones como ser patógenos, de producir sustancias que me inhiban, como antibióticos, como enzimas, que me inhiban a esos otros patógenos. La competencia en que todos tengan que consumir el mismo alimento y que tengan oxígeno presente, pues van a hacer que fácilmente esos patógenos se puedan eliminar. El fácil control de la operación, porque si se dan cuenta, son lagunas donde lo que tengo que preocuparme es que tenga el espacio suficiente y que pasen de la una a la otra. Que pasen de la una a la otra va a hacer que se oxigenen y que tengan un proceso de retención un poco menor, porque estoy haciendo un proceso de oxigenación frecuente. Mayor oxígeno, mayor cantidad de microorganismos, por lo tanto, mayor depuración de esa materia orgánica. Mantenimiento, pues tampoco es necesario. Se dan cuenta, es una laguna que tenemos ahí. No es necesario que esté el operario todo el tiempo pendiente de la presión, de que esté la temperatura, de que no haya oxígeno presente. No requiere una clarificación previa, pues porque al tener estos tanques que tenemos acá, al dejarlo estático por 10 días, pues va a hacer que el peso, la particularidad de cada una de esas estructuras, de esos sólidos, va a hacer que se sedimenten solos, por lo tanto se van a clarificar sin necesidad de haber hecho un proceso anterior. Tendremos unos lodos parcialmente estabilizados, porque esos cambios de temperaturas, de pH, van a hacer que tenga un lodo un poco más estable, que no requiera un proceso tan largo de estabilización. Sin embargo, sí va a haber que hacer un proceso al final. Y pues generó un efluente, o sea, el agua que sale de acá es de alta calidad con relación, por ejemplo, al proceso anterior.
Y pues la inversión es muy baja, simplemente es tener un espacio muy amplio y poder haber hecho la infraestructura de la laguna y haber hecho una buena impermeabilización. Porque si no se hace una buena impermeabilización, pues esto va a producirme filtraciones, lixiviados que se van a ir a aguas subterráneas y pues no hicimos lo adecuado. Desventajas. Pues al ser aerobio, al producirme microorganismos, pues me va a producir lodos secundarios. Importante aclarar que son lodos secundarios. Los primarios son los que salen de un tratamiento físico-químico inicial, donde retiro la gran cantidad de sólidos que contenía este vertimiento. Lodos secundarios es lo que se genera, aparte de la materia orgánica que está presente, es por los microorganismos que se han reproducido durante el periodo de depuración. Pues esos lodos secundarios tienen una alta concentración de microorganismos, no son todos patógenos, pero hay que tener presente que hay una alta concentración de ellos. Puede generar olores, por eso les decía lo de los árboles. ¿Por qué? Pues porque es un estanque donde está el agua estática por máximo 10 días, pues obviamente eso trae materia que tiene mal olor, pues se va a sentir en la zona alrededor. Se puede mitigar con esos árboles. Mayor rendimiento del espacio, porque realmente si yo lo comparo con otro proceso que son, por ejemplo, los lodos activados, el espacio que utilizamos para hacer los tanques no requiere de una gran inversión ni de otro tipo de procesos. Requiere en este caso de aireación artificial, lo que puede surgir un gasto económico. No tan alto como las lagunas de aireación, pero sí un gasto, no siempre es necesario. Esas lagunas de estabilización tienen dos formas de clasificarse. La primera es dependiendo del oxígeno que va a tener presente y el segundo dependiendo del proceso en el que se va a utilizar la laguna. Entonces, si son dependiendo del contenido de oxígeno, pues obviamente hay lagunas aerobias, anaerobias y unas aireadas que son las que vimos inicialmente. Dependiendo del proceso donde se van a utilizar para depurar la materia orgánica, pues pueden ser primarias. Recordemos que les decía que en este tipo de lagunas de estabilización no se requiere hacer un tratamiento inicial, es decir, un pretratamiento o tratamiento primario no es necesario porque la misma clarificación se va a dar acá. Entonces, lagunas primarias, si me reciben el agua que viene tal cual viene del río del vertimiento, o sea, el afluente tal cual va a ingresar sin ningún tratamiento, se llaman lagunas primarias. Si no, si son lagunas que vienen recogiendo o recibiendo el agua que viene de estas lagunas primarias, pues es una laguna secundaria, donde finalmente se va a hacer un tratamiento de eliminación de materia orgánica y de patógenos. Y si es un agua que me recibe, las aguas que vienen de este proceso secundario se conocen como lagunas de maduración. En este caso, la idea de esto es que pueda reducir al máximo la cantidad de microorganismos indicadores. Recuerden que acá en la secundaria intentamos eliminar patógenos. Entonces tenía una altísima concentración de Escherichia coli, de Shigella, de Salmonella, de Yersinia. La idea es que aquí ya no estén, pero aquí tengo ingresando puede tener una alta concentración de bacterias aerobias mesófilas que esperamos que al final ya no estén presentes. Entonces veamos una por una. Bueno, esto según, no es el contenido de oxígeno. Esto es según cómo ubiquemos las lagunas. Entonces pueden ser en serie, que va una después de la otra, y en paralelo es que van pegaditas. Dos de la misma fuente están pegaditas. Ya les muestro ahorita imágenes de estas. Por ejemplo, acá. Entonces, tenemos aquí un esquema de cómo se podrían utilizar lagunas de estabilización, dependiendo de obviamente, el tipo de afluente que ingrese a ellas. Por ejemplo, si es una laguna que me va a recoger de una vez vertimientos que no han tenido ningún proceso, lo que puedo hacer es pasarla por unas rejillas y después llevarlas a una laguna, ejemplo, anaerobia, que me haga el primer proceso de depuración donde me elimine sólidos suspendidos, algo de materia orgánica, y de esta manera el agua que se clarificada acá me pase a otro proceso que sería una laguna facultativa, es decir, que requiere tanto de oxígeno como de la ausencia de él. Y finalmente una laguna de cavado que finalmente se conoce como una laguna de maduración. Entonces, el otro proceso es este que tenemos acá.
podemos tener, en este caso, 1, 2 y 3 son lagunas facultativas primarias. No tuvimos ningún proceso de cribado, sino tal vez cual venía el agua del vertimiento, llegan a estas lagunas, simplemente se dividen para que ocupen las 3 lagunas que hacen exactamente el mismo proceso de depuración de sólidos de gran tamaño, sólidos suspendidos, y el agua clarificada pasa a una laguna de acabado, que son lagunas de maduración. Diferencias de la una y de la otra. Entonces, hace un momento les decía que hay lagunas en serie y lagunas en paralelo. En serie es esto, que después de un proceso ocurra finalmente el otro. Entonces, teniendo unas rejillas, después de las rejillas pasa un proceso anaerobio, después a un proceso facultativo y finalmente uno de maduración. En serie, va una detrás de la otra. En paralelo, están en serie en este caso porque van procesos tras de la otra, pero en paralelo es que tengo lagunas que tienen la misma función, una pegadita a la otra. Y después de este proceso pasan a otro tipo de proceso, pero siguen siendo en paralelo con respecto a lo que tienen en cada una de las otras lagunas. Aquí entonces tenemos una fotografía de lo que estaba acá. Tenemos en serie y en paralelo. Estas 3 de acá son lagunas anaerobias. ¿Por qué lo sé? Porque si se fijan, este espacio es mucho más angosto que el que tenemos acá. Las lagunas aerobias con respecto a las anaerobias o facultativas requieren de mayor espacio porque la profundidad no es mucho. Pues, por lo tanto, requiere de una mayor área para poder recibir el volumen que viene de estas lagunas. Las lagunas anaerobias o facultativas no requieren de grandes áreas, pero sí de volúmenes. En este caso sería profundidad, aunque la vemos angostica acá, debe tener por lo menos una profundidad de 2 metros para que tenga un proceso facultativo, o de 3 metros para un proceso anaerobio, y que el agua que salga de acá sea pasado a esta primera laguna, donde, por ejemplo, si esto es anaerobio, recordemos que el proceso me sale el agua con amoníaco, que no nos sirve para dar un agua depurada, y la llevo a ese proceso anaerobio, donde la presencia de oxígeno va a hacer que ese amoníaco se convierta en nitrato. Que las plantas que están por aquí cerquita, estas algas las toman, eliminan este nitrato presente, y el agua que salga de acá está máximo con un 5% de la DBO que estaba presente, y por lo tanto se puede reutilizar para los campos cercanos de agricultura o para los mismos árboles cercanos a este proceso de depuración. Listo. ¿Preguntas hasta acá? No, profe. No, profe. Listo, muchas gracias. Bueno, acá están esos procesos que ocurren en las lagunas de estabilización. Si se dan cuenta, es parte de lo que hablábamos en las diapositivas anteriores del metabolismo microbiano, pero entendiendo los 3 procesos que van a ocurrir en estas lagunas de estabilización. Entonces, en el primer proceso lo que va a ocurrir es una oxidación de la materia orgánica, que depende de qué, de bacterias aerobias. La oxidación, obviamente, tiene que tener oxígeno presente, y pues lo deben hacer bacterias aerobias. Por lo tanto, en este caso, la DBO que está aquí presente, al final se va a convertir en dióxido de carbono y agua. ¿Por qué lo sabemos que es obvio? Porque es aerobio. Un proceso aerobio de lo que entra como materia orgánica, como fuente de alimento, al final será convertido en dióxido de carbono y agua, que también serán utilizados para producir nuevas células. Aquí sería la fórmula química de ese proceso. Esto que está acá sería, digamos que la fórmula química de la materia orgánica que está ingresando. Más que necesitamos en un proceso aerobio, pues oxígeno. Y finalmente, el resultado de este proceso de oxidación de materia orgánica tendremos amoníaco, grupo hidroxilo, dióxido de carbono, ácidos nítricos que serán después convertidos junto con ese amoníaco en nitrato, y agua. ¿Por qué traigo a colación estas fórmulas? Para que vean que igual
¿qué ocurre? En la química, las reacciones que tienen que ver con microorganismos también deben balancearse, porque igual los microorganismos cumplen las mismas reglas del mantenimiento de la materia orgánica y de la energía. No es que desaparezca la energía, la materia orgánica desaparezca, sino que se va a transformar. Entonces, los mismos procesos de balanceo que hacíamos en química general, aquí se van a ver acá. El segundo proceso después de hacer esto es la producción fotosintética de oxígeno. Por lo tanto, en este caso, pues vamos a partir, o inicialmente se va a llevar a cabo el dióxido de carbono a convertirlo en oxígeno. ¿Qué requerimos acá? Como estamos hablando de microbiología en este caso, estamos hablando de algas. Pero también ese proceso lo pueden hacer plantas. Entonces, todo acá, o algas o plantas. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque les contaba que uno puede hacer una laguna para hacer ese tipo de tratamientos y la laguna lo que va a tener generalmente son plantas. Entonces, no es que digan, no, solamente con algas lo voy a hacer, no. Con las plantas también lo pueden utilizar. Muchas veces las plantas por las raíces me van a ayudar a hacer una mayor contención de los lodos que se produzcan en este tipo de procesos. Entonces, por eso es válido aclarar que no solamente son algas, sino también plantas. Ahí cierro ese paréntesis. Entonces, el dióxido de carbono que venía de este resultado de la primera degradación de la materia orgánica, lo van a tomar como fuente de alimento las algas. ¿Qué más van a utilizar? Pues el amoníaco que estaba también saliendo por aquí como producto secundario, los grupos fosfato y el agua. Es decir, todo lo que hablábamos de los ciclos en la parte de la mineralización de la materia orgánica se degrada y me convierte en dióxido de carbono, en fosfatos, en amoníaco. Pues aquí está presente. Esto lo tienen como fuente de alimento las algas. Paréntesis, plantas también. ¿En qué lo van a utilizar ellos? Pues en producir nuevas células de las algas, en nuevos constituyentes de sus células, es decir, para producir carbohidratos, proteínas, lípidos, ácidos nucleicos que requiera esa alga o que requiera esa planta para poder crecer. Obviamente me producen también oxígeno y hidrógeno también disponible acá. Entonces, vemos los procesos de cómo de subproductos que salen acá es fuente de alimento para las otras. Entonces, estamos aquí uniendo. Acabamos de unir ciclos biogeoquímicos a estos tratamientos de aguas residuales. Y si ustedes se dan cuenta, estamos también entendiendo las interacciones microbianas. Por un lado, habían bacterias, básicamente, que me estaban haciendo la degradación de materia orgánica. Y de lo que para ellas fue un subproducto, que ya para ellas no era necesario, no lo necesitan, es fuente de alimento para las otras. Eso se llama comensalismo. Yo puedo beneficiarme de otros organismos, que serían estas bacterias que están produciendo esto, sin necesidad de hacerle daño, ni tampoco beneficiarlas. Yo me beneficio de algo que para ellos no es útil. Entonces, estamos viendo aquí interacciones microbianas. Listo. ¿Qué más puede pasar en estos procesos? En la parte de la digestión anaerobia de la materia orgánica, pues lo que esperamos es que la materia orgánica al final se convierta en gas metano. Entonces, tenemos el ingreso de materia orgánica más agua, porque estamos hablando que es un vertimiento, y adicionamos aquí microorganismos, el sistema anaerobio, que se puede hacer por un biodigestor, o en este caso, al ser una laguna, es por profundidades. Recuerden que profundidades de más de 2 metros me van a lograr hacer esto. Un sistema facultativo o anaerobio. Y finalmente, ¿qué sale de esta degradación? Pues el gas metano, el dióxido de carbono, nuevas células, que sería esto que está acá. Tendríamos amoníaco, ácido sulfídrico, que me generará un olor fuerte al finalizar de este proceso, y obviamente calor, porque esto genera energía que puede reutilizar para generar la temperatura adecuada para que esos microorganismos puedan vivir. Aquí estarían los 3 procesos que se pueden dar en la laguna. Los 3 pueden darse en una misma laguna, pues porque abajo es el proceso anaerobio. En la parte media, la parte producción de degradación de materia orgánica a través de bacterias anaerobias, y en la parte superficial pues tenemos la fotosíntesis por algas que le están dando oxígeno a estas que estaban en la mitad. Entonces ahí van uniditas las 3.
Lagunas aerobias. Entonces, como les decía, aquí se va a hacer la degradación de materia orgánica gracias a la bacteria que va a consumir oxígeno, a degradar esa materia orgánica y convertido después esto en dióxido de carbono que será utilizado por algas que finalmente nuevamente me convierten ese dióxido de carbono en oxígeno. Importante que el requerimiento de una bacteria, de una laguna aerobia, es que es muy poco profunda, máximo 1 metro a 1,50 m de profundidad, y el tiempo que va a mantenerse en este tipo de estanques es un poco mayor con respecto a las otras. Aquí se requieren de 20 a 30 días para hacer el proceso. ¿Por qué tanto? Pues porque aquí no estamos inyectando oxígeno, es un proceso natural, simplemente el oxígeno que están generando las algas están en la parte superior, es la que van a utilizar las bacterias aerobias para poder hacer la degradación de la materia orgánica. Les contaba en el anterior, en las lagunas aireadas, que el tiempo de retención era de 2 a 10 días. Si yo inyecto oxígeno, este proceso va a ser mucho más rápido. Aquí no estoy inyectando oxígeno. Estoy dejando que la naturaleza haga su trabajo y por eso se demora un poquito más, de 20 a 30 días. Y aquí se pueden clasificar de forma natural o mecánicas. Es decir, lo que hablamos en un momento, aerobios, que el proceso lo haga simplemente la naturaleza, las algas hagan esa producción de oxígeno, o que inyectemos oxígeno. O sea, aquí están las dos. Aquí tenemos donde se está inyectando el oxígeno a través de estas arañas de oxigenación, y al fondo es una laguna natural. No está inyectando oxígeno, en este caso estamos esperando, aunque no sea muy claro, aquí se alcanza a ver algo verdecito. Ahí tenemos algas que están haciendo el proceso de fotosíntesis, tomando ese dióxido de carbono y convirtiéndolo en oxígeno para que las bacterias puedan hacer la degradación. Siguiente proceso, lagunas anaerobias. Entonces, en este caso, pues obviamente el proceso tiene que hacerse por bacterias anaerobias, y el objetivo es que retengamos la mayor cantidad de sólidos en suspensión. ¿Y de qué manera lo van a hacer? Pues esperamos que primero los sólidos suspendidos se sedimenten, que queden en la parte bajita de los tanques, y estando abajo es donde van a estar los microorganismos. Requieren de esa profundidad y que les caiga materia orgánica para poder hacer el proceso. Esos fangos son lodos donde se están acumulando. Al estar ahí, pues van a empezar a degradar la materia orgánica y a producir el biogás que hablábamos hace un momento. Reviemos eso a algo que estamos haciendo para que lo podamos entender un poquito más. En sus columnas de Winogrodsky, ustedes lo que hicieron fue colocar primero cáscara del huevo, el huevo, celulosa y la tierra. ¿Qué hicimos? Pues darle sólidos, materia orgánica, para que los microorganismos que estaban ahí la pudieran consumir. Le pusimos también agua. ¿Para qué? Para volver a un proceso anaerobio. Las bacterias anaerobias que estaban ahí puedan trabajar y tengan fuente de alimento para poderlo hacer. Si no tuviéramos la capacidad de que esos sólidos se suspendieran, no se producirían los fangos y por lo tanto los microorganismos que estuvieran en el fondo no podrían hacer la degradación. Es importante que se genere un proceso de sedimentación para que los microorganismos puedan actuar. Profundidad necesaria para que se haga una laguna anaerobia, se las contaba hace un momento, debe ser mínimo de 2 metros, máximo se sugiere que sea 5 metros, para poder hacer ese proceso de retención de sólidos y que se haga la eliminación de oxígeno presente en el agua. ¿Cuánto tiempo se requiere para hacer este proceso? De 2 a 5 días. Si logramos hacer que rápidamente se sedimenten, se suspendan si se sedimenten esos sólidos, fácilmente los microorganismos anaerobios lo van a poder degradar. Ustedes también en su columna de Winogrodsky, desde el fondo se están produciendo burbujas que seguramente, yo creo que esta semana ya no tienen tanto burbujeo desde el fondo hacia arriba como los primeros días, porque estamos acabando con la materia orgánica que estaba ahí presente en esa zona. Aquí tenemos el mecanismo de cómo funcionan estos
estas lagunas anaerobias. Entonces, esta laguna tiene una profundidad de 4 metros. Por la parte superior va a estar la entrada y la salida del agua. Entonces, el agua como afluente ingresa y obviamente el caudal debe ir lento. ¿Por qué? Porque a alta velocidad oxigenará este oxígeno, esta agua que está aquí presente, me va a mover los posibles sólidos que se estaban sedimentando y por lo tanto no va a haber lodos. Por eso el agua debe ser con un caudal bajo para que ingrese acá. El agua cuando llega acá, entonces va a tener una parte de estancamiento donde permitimos que sólidos suspendidos puedan sedimentarse. El agua clarificada va a continuar moviéndose por la parte superior hasta que llegue a la otra orilla. Obviamente el movimiento que le está dando la presión constante que está llegando acá, pues va a hacer que esta agua clarificada pueda llegar a su salida. Cuando se están sedimentando esa materia orgánica, pues tiene contacto con los microorganismos que estaban en estos lodos. Al estar presentes ahí, pues el proceso de metabolismo que hemos hablado hace un momento, de hidrólisis de la materia orgánica, después acidogénesis, acetogénesis, hasta que finalmente me produce la metanogénesis, es decir, producirme gas metano, dióxido de carbono, amoníaco y ácido sulfídrico. Es decir, me va a producir ese biogás que se va a traducir aquí en burbujas que están saliendo de esta laguna. ¿Se pueden generar algunas natas? Sí, porque pueden haber algunas algas que pueden mantenerse presentes en la superficie, pues porque hay materia orgánica que están dispuestos a mantener, materia orgánica que no se sedimentó, puede todavía tener, recordemos que aquí no es necesario haber hecho un tratamiento previo, entonces puede tener algo de grasas que por el cambio de densidades pues se van a mantener en la parte superior de estos estanques. Entonces, esta es la forma, digamos, de actuar de estas lagunas anaerobias. En esta fotografía, importante revisen, mira, lo que les decía del área, es muy cortica, no necesitamos áreas muy extensas, pero sí profundas, estas de 4 metros. Fíjense en que está impermeabilizada. Si no logramos eso, el agua se va a filtrar y vamos a contaminar agua subterránea, que no es la idea. La idea es que el agua que tratemos acá salga y no se vaya a filtrar. Siguiente, lagunas facultativas. Aquí obviamente también es obtener en el efluente de la mejor calidad posible. Ojalá que el lodo que salga de acá esté estabilizado, que hayamos reducido la cantidad de materia orgánica, es decir, la DBO, y ojalá los coliformes presentes. ¿Por qué hablamos de coliformes? Porque recuerden que en nuestra legislación, en nuestra resolución 631, pues me pide sobre todo que evalúe coliformes. Hay otros microorganismos, pero nos pide sobre todo coliformes. Entonces, se habla de la reducción de ellos, pero también va a haber una reducción de otro tipo de microorganismos. La profundidad, vean que es muy parecida a la parte aerobia, un poquito más profunda. Recuerden que la aerobia va de 1 a 1.5 metros. La facultativa puede llegar hasta 2 metros. No más de eso porque si no se convierte en una laguna anaerobia. Y pues en la laguna facultativa, recordemos que los organismos facultativos son aquellos que son anaerobios, pero que pueden sobrevivir a ambientes con alguna concentración de oxígeno. Entonces, digamos que en esta laguna podemos obtener lo mejor de las dos anteriores, de la aerobia y de la anaerobia, porque estos microorganismos pueden hacer esos dos procesos. Entonces, va a ingresar por la parte superior también el afluente, nuevamente va a tener una caída de sólidos suspendidos que van a sedimentarse. Al lograr la sedimentación, los microorganismos anaerobios que estaban presentes o facultativos que estaban presentes en los lodos van a hacer ese metabolismo que hablábamos hace un momento, produciéndome este biogás, metano, dióxido de carbono, ácido sulfídrico, nitrógeno, y va a producir gases que van a subir a la atmósfera. Sin embargo, recordemos que en la mitad tenemos microorganismos facultativos, microorganismos también aerobios que están aquí en la mitad y en la parte superior. Estando aquí en la mitad, pues
van a haber algunos microorganismos que toman la materia orgánica que no se ha podido sedimentar, sino que sigue flotando, la toman como fuente de alimento y finalmente al degradarla, esa materia orgánica la producen en dióxido de carbono, agua y bacterias. Recordemos que todo lo que tenga oxígeno me produce una gran cantidad de microorganismos. Lo anaerobio no se enfoca tanto en eso. Entonces, aquí al tener lodos, de aquí van a salir unos lodos que van a sedimentarse y me va a salir el dióxido de carbono que va a seguir subiendo haciendo su proceso de llegar a la atmósfera. Pero en la parte superior de estas lagunas facultativas, pues obviamente hay organismos fotosintéticos, deben haber algas o cianobacterias que tomen el dióxido de carbono que viene de estos dos procesos, el anaerobio y el facultativo, lo toma como fuente de alimento y finalmente produce oxígeno, que va a ser vital para esas bacterias que están en la mitad, y pues obviamente me va a generar nuevas algas, que es importante que no estén en exceso, porque si hay en exceso algas, recordemos que se llama eutrofización, y eso lo que va a hacer es agotarme el oxígeno que esté aquí presente y pues me daña el proceso como tal. Ventajas al final del proceso. Pues tendremos salida de dióxido de carbono, en poquitas cantidades porque la mayoría va a estar aquí degradado. Sí va a salirme gas metano, por lo tanto generaremos algún olor. Y también están haciendo otras entradas, no solamente el agua que está ingresando como afluente, sino entradas como por ejemplo la luz solar, que me va a ser de gran ayuda para el proceso fotosintético de las algas. Me va a ingresar algo de oxígeno, pues el viento que está aquí presente en la parte superficial al moverme las aguas me oxigena en algunas proporciones el agua, ayudándome a esos procesos en la mitad, que son facultativos o son aerobios. Entonces, digamos que las facultativas tienen la capacidad, como les decía hace un momento, de los dos mundos anteriores. Uno, degradarme una gran cantidad de materia orgánica y convertirlo en un biogás. Dos, producir una gran cantidad de bacterias que me degraden materia orgánica que estén en la mitad. Y tres, en este caso, convertirme ya este nitrógeno que estaba por aquí, este amoníaco, en nitrato. Entonces, los procesos anteriores en uno solo. Los lodos, como aquí, están cayendo los lodos que vienen producto del proceso aerobio, pues aquí se empiezan a estabilizar en las lagunas facultativas, como hay microorganismos anaerobios, ellos son los encargados de empezar a estabilizar este lodo que viene producto de esta segunda fase. Entonces, tiene todas las ventajas anteriores. Lagunas de maduración, recordemos que la idea de ellas es que me van a eliminar microorganismos patógenos. Me va a hacer la conversión de amoníaco a nitrato, es decir, la nitrificación. Me va a hacer la clarificación final del efluente y al hacer la clarificación, pues me va a oxigenar muy bien ese efluente que sale de este proceso. Tiempo de retención de las lagunas de maduración de 3 a 10 días en cada uno de esos procesos. Mínimo, lo ideal es que pasen 5 días. Si solo esperamos los 3 días, es posible que no se haya logrado ni la clarificación ni la eliminación de todos los patógenos. Importante que la profundidad sea de 1 a 1.5 metros, es decir, que sea un proceso aerobio para hacer la nitrificación. Si es más profunda, no se logra hacer este proceso de nitrificación que requiere de oxígeno. Vamos a los biológicos de instalación. Este es un poquito más cortico. En cuanto a las diferencias que hay, obviamente vamos a ver que hay muchos procesos de instalación, pero no es tan arduo como el que estábamos viendo hace un momento. Entonces recordemos que de instalación es porque se requiere de equipos, de instrumentos de medición para poder realizarlos. Se pueden clasificar como sistemas de biomasa suspendida o sistemas de biomasa fija, y dentro de estas grandes clasificaciones están los procesos aerobios y los anaerobios en ambos lados. Diferencias de la una y de la otra. Biomasa suspendida significa que los microorganismos están libres en el agua o en el lodo y por lo tanto se pueden reproducir fácilmente generando en el proceso aerobio nuevos lodos. Biomasa fija. En este caso, nosotros sabemos cuántos microorganismos vamos a ingresar al proceso de degradación
y al final salen exactamente la misma cantidad. ¿Por qué? Porque estos microorganismos los tenemos atrapados en como especie de espumas. Realmente son sistemas que tienen algo de biopolímeros que me están ayudando a retenerme el microorganismo. ¿Qué pasa cuando lo retengo? Pues no permito que se siga reproduciendo en el agua, no permito que me siga generando nuevos microorganismos, por lo tanto, al final, estos procesos de biomasa fija no están agregando una mayor cantidad de microorganismos, una mayor cantidad de lodos al final del proceso. Está todo retenido, de ahí no se van a reproducir más. Mientras que aquí sí se pueden reproducir, por lo tanto generan una mayor cantidad de lodos. Entonces, dependiendo del tipo de proceso, pues tenemos unos tratamientos ideales para cada tipo de sistema. Entonces, si es un sistema de biomasa suspendida aerobio, el tratamiento ideal se conoce como lodos activados. Ya lo vamos a ver, pero entonces en resumen, los lodos activados es que en los lodos tenemos microorganismos aerobios, que pueden ser bacterias, hongos, protozoos, que están pendientes de la materia orgánica que esté presente ahí y empieza a degradarla. Al degradarla, pues genera nuevos microorganismos que están ayudando a ese proceso de degradación. Anaerobios, conocemos con los sistemas Aniflow y Ancont, conocidos como sistemas anaerobios de mezcla completa, y los reactores de lechos de lodos o ASB. Digamos que son los más conocidos en la parte anaerobia. Recordemos que aquí el microorganismo está suspendido, está libre en el afluente. Los de biomasa fija, si son aerobios, el más conocido son los filtros percoladores y los contenedores biológicos rotativos. Veamos más adelante cómo se trata este proceso, pero básicamente es que los microorganismos están contenidos en una mallita, también que está soportada por ejemplo carbono activado. El agua atraviesa estos filtros, los microorganismos, el carbono activado atrapa la materia orgánica y el microorganismo que esté presente empieza a degradar. Cuando termina de pasar por esos filtros, el agua está limpia y prácticamente clarificada. Muy parecido pasa con los siguientes, pero en este caso son anaerobios. Al final toca hacer un proceso aerobio para convertir el nitrato el amoníaco en nitrato. Y son los filtros anaerobios biológicos y los lechos fluidificados. Vamos a ver rápidamente los primeros para que el jueves pues terminemos esta presentación. Los lodos activados, entonces, les contaba que esto es biomasa suspendida, está libre el microorganismo en el reactor. En este caso, el flujo que se está llevando a este tipo de tratamientos es continuo, no es que ingresa el agua, espero que haga el proceso de degradación y después sale, no. Ingresa agua, se hace el proceso y va saliendo agua al mismo tiempo. Importante que la población de organismos que estemos adicionando acá sea completamente heterogénea. Lo más diferente posible, ¿para qué? Para que estén dispuestos a degradar todo tipo de materia orgánica que esté ahí presente. Yo sugiero que no solamente sean bacterias, sino ojalá tengan hongos, que sean hongos filamentosos, que con esos filamentos sean capaces de adherir ahí materia orgánica. Los protozoos hacen exactamente lo mismo con los cilios, con sus flagelos, también ayudan a retener este tipo de materia orgánica. La depuración, pues estos los llegan a depurarme casi el 95% de la materia orgánica que esté presente en el afluente. Acá están esos microorganismos que se pueden utilizar. Entonces, ideal es que sean bacterias gram negativas. Yo alguna vez cuando estábamos hablando de la tinción de gram, les contaba que las bacterias gram negativas, por tener en su pared celular endotoxinas, eran un poquito, o son más patógenas para los seres humanos y para los animales. Pero en el caso de los lodos activados, son súper importantes
porque me van a ayudar a degradar mucho más rápido la materia orgánica. Eso se ha comprobado, que las bacterias gram negativas pueden hacerme una depuración un poco más rápida que las gram positivas. Ejemplo, las pseudomonas que hablábamos el día jueves, que la estábamos buscando como un microorganismo indicador, que pues obviamente evaluaba contaminación por materia fecal, que podría generarme daños o problemas de salud en los seres humanos. Aquí es súper importante para hacer el proceso. Lactobacterium, Mycobacterium, bueno, grupos de gram negativas. Es más, la Escherichia coli aquí es súper importante para hacer ese proceso. Importante que tengamos también un grupo de bacterias nitrificantes, porque se contaba que el proceso aerobio es porque me va a ayudar a pasar el amoníaco a nitrato, es decir, del proceso de degradación de sustancias que tengan nitrógeno, que lo van a hacer estos microorganismos, que el resultado va a ser amoníaco. Estas de acá lo van a convertir en nitratos. Importante que estén acá. Organismos filamentosos. También algunos que hablábamos en el ciclo del azufre, la bellota y el triotix. Que se acuerdan y les contaba que la presencia de ellos en la tubería, que tuviera hierro, más bacterias, pero bacterias, aquí tendríamos degradación y corrosión. Como aquí esos tanques no tienen hierro, pues los puedo utilizar porque sus filamentos, que si ustedes se acuerdan, les contaba que los filamentos, en el caso de la tubería, lo que hacía era adherirse más a la tubería y hacerme esas incrustaciones que los conocemos como corrosión. Aquí me sirven muchísimo porque en estos filamentos fácilmente atrapan materia orgánica que estaba suspendida y por el peso pues van a quedar sedimentados. Por eso es súper importante que organismos filamentosos estén en este tipo de lodos activados. ¿Qué más? Algas, porque las algas me van a oxigenar el proceso desde la parte superior, y organismos como protozoos, ojalá que sean ciliados. Vean, estos que están acá. De acá tienen muchos cilios, que al igual que las bacterias filamentosas que les contaba hace un momento, me van a atrapar la materia orgánica y por el peso se van a sedimentar para formar lodos. Y aparte de eso, al estar tan cerquita a la membrana celular, pues fácilmente estos organismos los van a ingresar a sus células y los van a degradar. Hongos filamentosos pues también tienen ese mismo proceso. El proceso de estos lodos activados tiene inicialmente un proceso de bioabsorción y biofloculación. Te los acabo de contar. Los microorganismos a través de esos filamentos, de estos cilios, van a atraparlos y por el peso van a caer al fondo, formando lodos. Estando ya abajo en esos lodos, van a hacerme la primera hidrólisis de esas grandes moléculas, de esos carbohidratos, proteínas, lípidos, lo van a empezar a hidrolizar, convirtiéndolo en monómeros de azúcar, es decir, monosacáridos, aminoácidos, ácidos grasos, que fácilmente los van a degradar aún más para convertirlos en dióxido de carbono y agua. Y obviamente generar nuevas bacterias porque es un proceso donde están libres las bacterias y además es un proceso aerobio. Aquí tenemos un pequeño esquema de cómo es el sistema de lodos activados. Entonces, en inglés aquí es el efluente primario, básicamente es un afluente. Aquí se debe tener un tratamiento anterior donde se hayan eliminado sólidos de gran tamaño, o si no, esta tubería se va a obstruir. Entonces es importante que aquí haya un proceso anterior de eliminación de sólidos de gran tamaño y algo de sólidos suspendidos. Esta agua ingresa a este tanque tiene un proceso de aireación. ¿Por qué? Es un proceso aerobio. Tengo que estar oxigenando el agua para que cuando llegue acá tenga oxígeno disuelto que pueda ser utilizado por los microorganismos presentes en este lodo y sea clarificado más fácilmente. Por eso se hace el proceso de aireación. Esta agua ya aireada ingresa a un tanque de sedimentación donde se deja más o menos por un tiempo de máximo de 2 horas hasta más o menos 48 horas, es decir, 2 días, donde se espera que los sólidos que estaban aquí presentes se empiecen a sedimentar de forma natural, pero también a través de la biofloculación. Aquí, en este lodo, están los microorganismos que hace un momento les nombré. Tienen esas características
de flagelos, de cilios, de filamentos que me van a atrapar. Los sólidos suspendidos los van a sedimentar y aquí queda esa materia orgánica dispuesta para que ellos la puedan consumir. El agua que sale de acá es un agua clarificada y sale ya un proceso de reutilización. Los lodos que salen de acá pues deben nuevamente tener un proceso de aireación, debido a que es un proceso aerobio, pero también al generar constantemente nuevas bacterias, el ingreso de nueva materia orgánica, requiere que empecemos también a depurar una parte de ellos. Tiene exceso de lodos secundarios, recuerden que los lodos secundarios es porque ya tuvo un proceso de degradación por microorganismos y contienen una alta cantidad de cuerpos de estos organismos. Y va una digestión de lodos. Esa digestión de lodos es un tratamiento de residuos sólidos, porque esto ya no es agua, es sólido. Entonces puede ser un proceso aerobio o anaerobio, o simplemente es un proceso de altas presiones, altas temperaturas, donde elimine cualquier microorganismo que esté aquí presente. ¿Preguntas? No, profe. No, señora. Bueno, sé que está bastante denso, es mucha información en poquito tiempo. La idea por eso es que les pedía que para este jueves hayan leído lo que más hablamos hoy, las lagunas de estabilización. Profe, qué pena. Te escucho. De eso, digamos, se puede ver algún video o algo así que sea como un poquito más didáctico, o podemos buscar algo así, Sí, como, que les voy a subir ahorita unos videos, más videos complementarios para que lo entendamos más, pero quería aprovechar para que entendiéramos el fundamento y después sí vemos cómo funciona esto, que no quede solamente el esquema. listo, profe. Por lo que quedamos poco tiempo y es harta la información, pero sí, es muy válido que sí, obviamente queremos ver algo más real. Entonces, para el jueves, por favor, tengan ya leído los dos documentos que les envié de cómo crear una PETAR y el de las lagunas de estabilización. Y con eso hacemos otro estudio de caso. Y el jueves terminamos de ver esta presentación de tratamientos de vertimientos. Si no hay preguntas, la idea en este caso sería que si hay algún grupo, como les digo, que ya tenga preguntas o que tenga algún para revisar, lo hiciéramos en este momento. Les voy a pasar la asistencia para que por favor la vayan registrando. Entonces, a los que no tengan preguntas, pues les agradezco el tiempo, estar aquí puntuales como siempre, y nos veríamos el jueves. Por favor, no se les olviden las lecturas. El jueves anterior se dieron cuenta que son importantes pues para poder hacer con ellos aclaraciones de algunas preguntas que vamos a realizar ese día. Entonces, los escucho. Si alguno tiene ya preguntas, artículos disponibles o listos para los seminarios, tenemos estos 20 minuticos para resolver inquietudes. No, profe, muchas gracias. ¿Vale? Que tenga una buena noche, profe. Muchas gracias. Ustedes también que descansen. Igual, si alguno está bien, se siente. Te escucho, Mónica. Pues yo estaba averiguando la otra vez para lo de biocombustibles y encontré, fue un documento o algo relacionado, pero Ecopetrol. Digamos, ¿esta también puede ser una fuente válida? Puede llegar a ser, sí, porque obviamente ellos están obligados a hacer tratamientos a los posibles derrames que tengan, ya sea por culpa de ellos o por las características de nuestro país, que sea un derrame producto de un atentado por el ELN. Puede funcionar, pero trata de buscar más por universidades. Entonces, por ejemplo, en la Javeriana lo puedes encontrar, en los Andes, en la Universidad de Pamplona, por estar allá en esta zona oriente de nuestro país, ellos se han enfocado muchísimo en hacer este tipo de evaluaciones.
Ah, listo, profe. Y yo también tengo otra pregunta. Tú nos decías que para lo de la parte de biocombustibles teníamos que hablar principalmente como era la de los tipos, ¿sí? Es Ujú. que no, digamos, tenemos que tener en cuenta el concepto, los tipos Ujú. y algo que sea dinámico o que lo que más, digamos, hace referencia a lo que quieres ver de la exposición. En cuanto a biodigestores, es que ustedes hablan de las 4 generaciones que hay de biodigestores. Bien, sábado y sí que descanses. En esa parte, entonces, tienes que entender, por ejemplo, que los de primera generación, los organismos que se utilizan son bacterias y hongos, y los sustratos que se utilizan es plantas con un alto contenido de azúcares. La segunda generación son los mismos microorganismos, pero en este caso lo que utilizan como sustratos es materia orgánica o residuos orgánicos, básicamente, de plantaciones donde había una alta concentración de azúcares. Y me cambia el producto, porque uno me producen bioetanol y el otro me produce biodiesel. Tercera generación es porque hablan el producto, el sustrato y los microorganismos son algas. Es el cuerpo de las algas el que se utiliza a través de un proceso de altas presiones para convertirlo en biodiesel. Y la cuarta generación te habla de organismos genéticamente modificados para producir bioetanol. Es explicar esas 4 generaciones y, como te digo, esos microorganismos que se utilizan, sus sustratos y productos. Ah, listo, profe. Muchísimas gracias, profe. Vale, Mónica. ¿Alguien más? Profe, una pregunta. Te escucho. ¿Hay algún método casero para la obtención del ácido láctico para la creación de bioplásticos, de Para la polímeros? producción de ácido láctico, sí. Nos tocaría ver el siguiente proceso de convertir ese ácido láctico en biopolímeros. Pero el más sencillo es producir yogur, por ejemplo. Entonces, con leche, adicionar, por ejemplo, a 1 litro de leche adicionarle 200 mililitros de un yogur natural, sin azúcar, sin ningún conservante, que eso lo consigues en supermercados. Y esto se deja más o menos por 8 horas a 42 grados centígrados. ¿Cómo logro los 42 grados centígrados? Llevando esto, colocando, por ejemplo, en una ollita, esto sobre una caja, y a la caja colocarle una lamparita cerquita. Más o menos se está logrando ahí los 42 grados centígrados. Y se me olvidaba de adicionarle sólidos suspendidos. Entonces, por ejemplo, puedes adicionar, en el caso de la leche, entonces leche en polvo. Le estamos adicionando más, aumentando esos sólidos suspendidos, y por lo tanto te va a salir al final mayor cantidad de ácido láctico. ¿Por qué el yogur? Porque el yogur ya contiene bacterias ácido lácticas, lo podrías producir. La forma más fácil de hacerlo en la casa, porque obviamente en el laboratorio tú puedes tomar residuos orgánicos por ejemplo, de frutas, de la remolacha, y con eso producir ácido láctico, pero pues un poquito más complejo porque no tenemos todas las herramientas del laboratorio. En casita sugeriría hacer ese. Ok, profe, muchísimas gracias. ¿Vale? Profe, una pregunta. Es que hemos visto un método por fermentación de glucosa. ¿Esa también sirve? Profe, Sí, pero ¿qué tipo de microorganismos le van a poner ahí para el proceso? Que de la papa del maíz, profe. ¿Por qué pregunto eso? Porque en ocasiones lo que van a hacer estos microorganismos es degradarme el almidón a glucosa, y después esto se va a esa glicólisis y después a ciclo de Krebs. Entonces, se puede utilizar, ¿qué sugeriría yo? Que utilicen como fuente de microorganismos el yogur que sabemos que tienen bacterias ácido lácticas, que me van a convertir esa glucosa en ácido láctico. Ah, vale, profe, muchas gracias. ¿Vale? ¿Más preguntas? profe, yo tengo una pregunta, pero pues es que no sé, es como aparte.
Dime. Profe, pues es que lo que pasa es que acá en el municipio no hay acueducto. Pues, no sé, yo siempre he pensado que como que en mi proyecto de grado, pues hacer como algo así, pero yo no sé cómo implementar el proyecto para pasárselo pues al alcalde y pues implementar algo así como el acueducto acá. Pues si es implementación, se te puede demorar bastante porque en un municipio se demora mucho. Si quieres hacerlo como proyecto de grado, puedes hacer el diseño. Eso sí podrías hacerlo. Sí, profe, porque es que acá, por decir, llega el agua, pero es más como, o sea, no es tratada. Ella llega de una quebrada y es como una cascada. De ahí llega, pero pues no es tratada. Yo te sugeriría que hicieras el diseño. Y pues con un alcalde eso sí es más fácil que te deje hacer el proceso, pues porque ellos no van a poner dinero, que es lo que ellos a veces. Sí, señor. Entonces, yo diría que no sea la implementación, sino que lo que es como un diseño. Ok. Eso sí es más fácil. Ah, bueno. Gracias. Ya tengo. Tranquila, para eso estoy. ¿Alguien más? De mi parte no, profe. Buenas noches. Que descanses. Profe, feliz noche. Muchas gracias por las respuestas. Que esté muy bien. Bien, que descanse. Nos vemos el jueves. Profe, feliz noche. Igualmente Chao, para profe. ti. Que descansen.